Beatriz Gascó, del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Muchas gracias. Bueno, empezar agradeciendo a la Universidad de Valencia, por supuesto, a la Asociació per la Coeducació por la invitación, a todos los intervinientes de la fila cero por las preguntas. Intentaré contestar a la mayoría de los intervinientes. Para mí sería muy fácil también hacer un recorrido por toda la legislación, por todos los decretos, un barrido por todo lo que ha pasado hasta ahora, pero yo creo que Raquel ha hecho una exposición de todo lo que ha pasado hasta ahora y volver a repetirlo no tendría ningún sentido. Para mí la verdad es que es una responsabilidad tremenda el examinarme esta tarde delante de Elena Simón y tener un aprobado o un suspendido de lo que vamos a hacer ahora. Es toda una responsabilidad. A mí lo que me gustaría, desde luego, es hacer una reflexión de lo que ha pasado y lo que puede pasar de todas las políticas de igualdad que se han ido implementando en la educación valenciana. Y además, si hay que hacer autocrítica y hay que asumir algún tirón de orejas, pues se asume y no pasa nada. Aquí de lo que se trata es de mejorar. Mirar, el tema de la igualdad de oportunidades, el tema de la igualdad, el tema de la violencia de género, yo creo que es un tema muy sensible, porque al final las consecuencias son dramáticas. Al final de lo que estamos hablando es de que no hay igualdad y que acaban asesinando mujeres. Yo creo que hay que exponerlo así. Por lo tanto, es un tema muy serio y sí que por eso decía que hay que asumir críticas, se asumen, porque las consecuencias, y no me cansaré de repetirlo a lo largo de esta intervención, es que asesinan mujeres. Yo soy portavoz de Educación. Mi compañera, la portavoz de la Comisión de Igualdad, la tengo ahí sentada y es quien realmente controla estos temas. Hace muchísimos años yo fui concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón y cuando empezamos a trabajar la coeducación desde la Concejalía de Igualdad, tuvimos una experiencia que quizás no es muy ortodoxo contar un tema personal, pero me abrió los ojos y quiero compartirla con todos ustedes, porque realmente creo que fue algo dramático, o por lo menos para mí lo fue. Se trabajaba la coeducación tanto en primaria como en secundaria. Esto fue en el año 2007. Ha llovido mucho desde entonces, pero sin embargo las cosas, pese a que es verdad que desde la Consellería se han aprobado muchos decretos, que hay agentes de igualdad, que la legislación ha avanzado, que hay un pacto autonómico para combatir la lacra de la violencia machista. Sin embargo, las cosas siguen siendo muy parecidas a ese 2007 y por eso les quiero contar esta experiencia. En primaria había un ejercicio muy sencillo que consistía en lo siguiente. Con niños de 8 años, la práctica consistía en darles a los niños una cartulina azul, tan sencillo como esto, una cartulina azul para que pintaran. A los niños, se les daba una cartulina rosa para que pintaran una muñeca y a las niñas se les daba una cartulina azul para que pintaran un coche. Las niñas, sin ningún problema, cogían la cartulina azul y pintaban su coche. En cambio, los niños, cuando se les daba con 8 años, cuando cogían la cartulina rosa y tenían que pintar esa muñeca, muchos decían que no, que eso eran cosas de niñas. Que con 8 años tengan inculcado que las cosas de niñas es algo malo, que no quieran, que tengan ese rechazo a lo femenino, a mí de verdad que me escandalizó de una forma alarmante. Y el resto de mi trayectoria política ha estado marcado por esa práctica que tuve la oportunidad de vivir en primera persona y fui consciente de la importancia de la coeducación en los centros educativos, porque si a edades tan tempranas ya tienen marcado ese sentimiento de rechazo a lo femenino, a las cosas de chicas, ¿qué sentimiento tendrán a los 18 y a los 30? Por eso soy, y desde mi partido defendemos y somos plenamente conscientes de la importancia de intervenir, porque si no lo hacemos, esos estereotipos de los que hablaba Elena y lo importante de no afianzarlos, y en eso consiste la coeducación, si no intervenimos a tiempo, si no se interviene desde la escuela, va a ser dramático. En secundaria se trabajaba de otra forma y se hacían estudios preguntándoles, sobre todo a los estudiantes de bachillerato, cómo veían las relaciones que empezaban a vivir, sus primeras relaciones en pareja. Y lo dramático entonces, porque aquí al final de verdad que las respuestas tanto en primaria como en secundaria eran tremendas, es que se justificaban los celos, se justificaban muchas veces las parejas. No hablo de al final la violencia en sí, pero sí que se justificaban muchas veces cuando
cuando él le miraba el móvil, cuando le fiscalizaba y le hacía ciertas preguntas de por qué tu novio se ha enfadado por este tipo de situaciones, que en pleno siglo XXI las primeras relaciones de nuestros jóvenes, que pensamos que la igualdad, cuando muchas veces se verbaliza de ya habéis conseguido todo lo que teníais que conseguir las mujeres, y vemos que los estereotipos sexistas se siguen perpetuando en el tiempo, que las actitudes de los celos, de las relaciones tradicionales se siguen perpetuando en el tiempo, te das cuenta que la coeducación sigue siendo más importante que nunca. Por lo tanto, yo creo que jornadas como estas, que debates como estos, que la coeducación es algo que sigue estando en plena actualidad. Decía que esta experiencia es del 2007, pero que se tiene que seguir manteniendo y perpetuando y, sobre todo, asentando en el tiempo. Decían, y de paso aprovecho para contestar a una de las preguntas que prácticamente han formulado la mayoría de las asociaciones, y era, es que la figura de la agente de igualdad se come la figura de la agente de convivencia se come la figura de la agente de igualdad. Es cierto, al final se dedica muchísimo más tiempo al tema de la convivencia que al tema de la igualdad, y esto lo debemos rehacer de alguna forma. Y también es cierto que al final los currículums no trabajan la coeducación, y al final es una de las asignaturas pendientes que además dentro del pacto se han dejado pendientes por desarrollar, y esto es uno de los temas que tenemos que resolver. Este es un tema cultural. El tema de los estereotipos sexistas, que sigamos perpetuando en el tiempo los roles que se nos afianzan desde pequeñitos y pequeñitas. Es un tema cultural que la escuela tiene mucho que hacer y que decir. Por lo tanto, si no intervenimos desde los propios currículums, esto se va a seguir perpetuando en el tiempo. Les podría leer todas. Es verdad, y aquí entono el mea culpa, Elena, que no hemos puesto la palabra coeducación. Sé que tenemos muchas medidas en el programa electoral antes de saber que existía este debate, pero los partidos políticos tendemos a poner cosas para que las personas en la calle no se entiendan, y si ponemos la palabra coeducación a veces pensamos y no se entenderán. Me comprometo, si nos ponemos a explicarlo, piensas, si la tengo que explicar ya vamos mal. Pero tienes razón, que lo que tenemos que conseguir y hacer un esfuerzo es que la gente sepa lo que es la coeducación. Y ahí sí que asumo el compromiso de intentar explicar y que la gente sepa la importancia de la coeducación en la escuela, cosa que quizás, y aquí sí que deberíamos asumir, por lo menos pienso que debería ser uno de los objetivos de esta tarde, que entre todos, toda la sociedad sepa qué es la coeducación y la importancia que tiene. Otra de las cuestiones que quería explicar es dentro de aquella experiencia también en secundaria. Hacíamos talleres con los chavales de secundaria, no sé cómo voy de tiempo, 2 minutos y voy finalizando porque quiero contestar a otras cuestiones. Hablábamos y hacíamos talleres intentando concienciar de la importancia de la violencia de género, porque quiero hablar de la violencia de género porque insisto que al final es la consecuencia más dramática y por lo que insistimos tanto en la importancia de la coeducación. Hacíamos talleres y cuando los terminábamos teníamos la sensación de que bien, era una experiencia más. Al final en Castellón, en el año, y perdonar que al final hablé de estas experiencias y de Castellón, pero al final todos acabamos barriendo un poco para casa, pero asesinaron en el año 2009 a Rocío López. Una de esas experiencias fue el llevar a los padres de Rocío López para explicarles a 500 niños en un salón de actos que a veces no se portan del todo bien y hay rumores y no se callan. Y el día que llevamos al padre y a la madre de Rocío López, el silencio fue sepulcral. Cuando la madre de Rocío tomó la palabra y lo primero que dijo, y casi lo único que tuvo que decir es: mi hija era una de vosotras, tenía 25 años y la han asesinado. Poco más tuvo que decir. Era una profesora de educación física, fue campeona de gimnasia, como muchas de vosotras, porque muchas veces las alumnas no son conscientes de que les puede pasar a ellas también. Yo creo que pocas actividades de las que habíamos hecho en igualdad fue tan sumamente impactantes para ellas. Por lo tanto, lo que quiero trasladaros es que desde el Partido Popular somos unos firmes defensores de la coeducación. Somos conscientes de que si no hacemos actividades en los centros educativos para decirles a nuestros jóvenes que hay cosas que tienen que cambiar, que no deben permitir que ciertos roles se sigan perpetuando en el tiempo. Yo, Elena, soy hijas de
cuando nombras en tu libro hijas de la igualdad, herederas de la injusticia, de esa generación del 70 al 80, nací en el 78, imagínate, pues suelo pegajoso y techo de cristal. Le tenemos que decir a nuestras jóvenes que no tienen que permitir que eso siga pasando. La escuela es un espacio fundamental para que esto no siga pasando. Y termino con el tema de la prostitución y el tema de la educación sexual, que creo que también era uno de los temas claves, y termino. 30 segundos. Lo sé. 30 segundos, son porfa. muchísimos temas y todas las preguntas que se han planteado son fundamentales. Nosotros estamos totalmente en contra de la prostitución. Pensamos que hay que legalmente acabar con ella, es la única forma. Y además también el tema de Internet está haciendo muchísimo daño, porque el tema de la pornografía, quería referirme, porque se establece un modelo de relaciones sexuales donde la mujer acaba totalmente humillada y las jóvenes, el problema es que además piensan que ese es el tipo de relaciones sexuales que se tienen que tener. Por lo tanto, también habría que regularlo jurídicamente. Y tengo que terminar, sí, por lo siento, favor. después en las preguntas. Gracias, Sí, eso muchas sería. gracias. Muchísimas gracias.